Buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Llano, yo soy I1, soy de la Universidad San Martín y pues en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la anestesia raquídea. Me gustaría primero iniciar con la parte como teórica, como los conceptos básicos, para que luego pasemos a la práctica y entendamos cómo se realiza esta técnica de manera correcta. Por eso es que la charla se titula Anestesia raquídea de la teoría a la práctica. Usualmente cuando yo voy a hacer una charla, a mí me gusta iniciar con alguna frase. Y esta fue una de las charlas que más me costó buscar una frase, como que no nacía porque uno busca ahí de rapidez frases motivacionales de medicina y uno encuentra alguna cosa. Pero esta frase me gustó mucho, que es de Serena Williams, que es una tenista estadounidense. Y yo siento que esta frase nos representa mucho a todos los que estudiamos medicina, porque nosotros aprendemos del error. O sea, la frase dice, a un campeón no lo definen sus victorias, sino cómo se recupera después de haber fallado. Yo creo que aquí todos hemos cometido una primera chamba. Yo creo que aquí alguno le cargó mal un procedimiento a otro, aquí cargamos mal un medicamento, y esas son cosas que nos permiten a nosotros seguir adelante, porque es imposible que tú aprendas cómo hacer las cosas si no te equivocas antes. Entonces, ya ahora sí entrando en materia, me gustaría primero iniciar explicándoles algo sobre la anestesia muy básico, y es que existen diferentes tipos de anestesia. Hay anestesia general, regional y combinada, que la anestesia general a su vez la podemos dividir en inhalatoria, en total intravenosa, que es la TIVA, y balanceada, que combina de ambas. Y ya la anestesia regional, pues son anestesias que conocemos como neuroaxial, la cual incluye la epidural, la intradural y la caudal, y como tal los bloqueos periféricos. Ahora en la siguiente diapositiva, En la siguiente diapositiva, y aquí hablamos un poquitico de la anestesia regional, que la anestesia regional son un conjunto de técnicas anestésicas que producen una disminución reversible de la sensibilidad de un área concreta del cuerpo, y es por eso que también incluimos ahí los bloqueos nerviosos, ya que son unos bloqueos de tronco de nervios periféricos que con los cuales buscamos pues bloquear un área en específico. Y ya con la anestesia neuroaxial, que es la que vamos a hablar el día de hoy, ya es la que se da a la proximidad de la médula espinal, que es lo que vamos a ir desglosando poquito a poquito. Ahora pasamos un poquitico a los conceptos básicos de anatomía, que yo creo que es importante tenerlos en cuenta, hablar de las capas meníngeas. Vamos a hablar de interno-externo. Tenemos primero la pia madre, luego la aracnoides y por último la dura madre, y que entre la pia madre y la aracnoides está el espacio subaracnoideo, en el cual reside el líquido cefalorraquídeo, que a la larga es donde deseamos infundir los anestésicos. Tenemos una pia madre, que la pia madre es una capa altamente vascularizada, en contraparte de la aracnoides, que es una capa vascular y que como tal es una barrera para el paso de medicamentos, y luego la dura madre, que es la capa más externa, con una distribución longitudinal y paralela. Y ¿cómo así que distribución longitudinal y paralela? Resulta que históricamente se ha dicho que la distribución de la dura madre es como si fuera, como dice el nombre, longitudinal, y las fibras no chocan unas entre otras. Sin embargo, hay estudios recientes que han demostrado que eso no es así, y que por el contrario, la dura madre tiene una distribución un poco más desordenada. Y ustedes dirán, ¿eso por qué lo digo? ¿Qué relevancia tiene? Resulta que cuando hablemos un poquitico de la técnica de la anestesia raquídea, vamos a escuchar que hay que ingresar cefálico para ingresar de manera paralela, y que así no lesionemos tanto la dura madre, porque a la larga cuando vamos a aplicar la anestesia raquídea hay una lesión de la dura madre, y de esta forma disminuiríamos la incidencia de la cefalea postpuncional. Sin embargo, esto es algo que ya está reevaluándose y que no es tan así como lo decíamos anteriormente. Y el espacio epidural, cual se forma desde el foramen magno hasta el hiato del sacro y contiene las raíces nerviosas. En el espacio epidural también hay grasa, también hay vasos, está el plexo venoso de Batson, que es un plexo de venas que no tienen válvula, y la importancia de esto es que se convierte en un sitio predilecto para las metástasis vertebrales. Y ya hablando un poquitico de las capas que vamos a atravesar cuando vamos a hacer una anestesia raquídea, que las voy a repetir más adelante, pero quiero que ya las llevemos como en mente, de manera de la más superficial a la más interna. Empezamos primero por piel, luego tejido celular subcutáneo, luego el ligamento supraespinoso, luego el interespinoso, luego el ligamento amarillo, después pasamos a la dura madre, después al aracnoides y por último llegamos al espacio subaracnoideo. Ahora, algo importante que yo les quiero mencionar sobre el ligamento amarillo, y es que el ligamento amarillo lo mencionamos como si fuera uno, pero en realidad existen dos ligamentos amarillos, uno derecho y uno izquierdo, solo que hay un punto que varía de persona a persona, que usualmente se encuentra a nivel de la columna torácica, que es donde el ligamento amarillo se une y da la apariencia que fuera uno solo. Y ahora sí pasa. Ahora vamos a hablar un poquitico de la fisiología o de la neurofisiología del dolor, que me imagino que esto en algún punto de la vida lo han escuchado, de las diferentes fibras del dolor que existen, las fibras A, B y C, que las fibras C son unas fibras de conducción lenta porque carecen de mielina,
y que las fibras A, sobre todo las delta, son de conducción más rápida. Eso lo quiero como mencionar así de rapidez, porque esto es como tal todo lo que vamos nosotros a inhibir cuando nosotros realizamos una anestesia raquídea o en general aplicamos un anestésico local. Lo último que perdemos es la función motora, y eso es una pregunta clásica de anestesia, y la función motora es lo primero que recuperamos cuando pasa el efecto de la anestesia raquídea. Bueno, ahora sí, ya hablando de los anestésicos locales, aquí voy a demorarme un poquitico porque hay algunas cosas que me gustaría explicar que no nos explican usualmente cuando estamos dando la cátedra de farmacología. Primero, ¿qué es un anestésico local? Y esa es una pregunta acorchadora porque es difícil definir un anestésico local si no tenemos algunos conceptos farmacológicos claros. Un anestésico local es una base débil con un pK alcalino que es mayor que el pH fisiológico, y entonces uno escucha eso y uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así que el pK? ¿Qué es eso? El pK corresponde al pH en el cual un fármaco se encuentra en 50% en su forma ionizada y 50% en su forma no ionizada. Pero otra vez entramos a la pregunta, ¿eso para qué me sirve? O eso, o sea, ¿qué relevancia tiene en la parte clínica? Resulta que los anestésicos locales, ahora que vamos a hablar un poquitico más del mecanismo de acción, para que ellos puedan ser transportados e ingresar a la célula, ellos tienen que encontrarse en su forma no ionizada. Pero para que el anestésico local actúe y genere su efecto, bloqueando los canales de sodio dependiente de voltaje, tienen que encontrarse en la forma ionizada. Pero otra vez volvemos a la pregunta, ¿eso qué relevancia tiene o eso para qué me sirve? Resulta que ustedes saben, ¿cuál es el pH fisiológico, el de nosotros, el de la sangre? Listo, entonces ahora les pongo un ejemplo. El pK de la bupivacaína es de 8.1, pero entonces uno dice, ¿cómo voy a llegar yo como un equilibrio si mi pH es de 7.35 a 7.45? Ese pH está muy alcalino comparado con el mío. Entonces ahí es donde empiezan los conceptos farmacológicos importantes, que es lo que voy a tratar de explicarles ahora. Cuando tenemos una base débil, el pK de las bases débiles se comporta de la siguiente manera. A medida que el pH sea más alcalino, es decir, más alto, por ejemplo, 8.5 o 9, van a predominar más las formas no ionizadas, es decir, las formas que se transportan pero que no actúan. No ionizada no actúa. Mientras que a medida que va disminuyendo el pH, van a predominar las formas ionizadas, es decir, las formas que sí actúan y que generan el efecto del anestésico local. Cuando nosotros estamos en urgencia y nos llega un paciente con alguna herida en cualquier sitio y tenemos que suturar esa herida, debido al proceso inflamatorio que se genera en la herida, el pH de esa zona tiende a disminuir, es decir, se vuelve más ácido. Entonces ahí entramos en uno de los dilemas, que como el pH es más ácido, me estoy alejando más, tengo menos formas no ionizadas y me predominan las formas ionizadas. Eso quiere decir que tengo demasiado fármaco que sí me actúa, o sea, es decir, que apenas entra a la célula va a generar todo el efecto, bloquear el potencial de acción, etcétera, pero no tengo nadie que me lo transporte, no tengo forma de que él ingrese como tal a la célula. Es por esto que también explica por qué algunas zonas son más susceptibles que otras para la anestesia. O sea, por ejemplo, decimos, no, ahí no pega tanto la anestesia, esa también es una de las explicaciones. Y también eso podría explicar por qué cuando ustedes leen de pronto algún libro de cirugía plástica de cómo se suturan las heridas, ellos recomiendan de pronto el uso de bicarbonato con el anestésico local, teóricamente para prolongar el efecto del anestésico local, pero también si lo miramos desde la parte química, te lo alcaliniza un poquitico más y permite que él ingrese más a la célula. Entonces, ya habiendo dicho toda esa parla que acabo de echarme ahora sobre los anestésicos locales, como tal, los anestésicos locales se conforman de un anillo bencénico, el cual está unido a una amina hidrofílica mediante un enlace tipo amida o tipo éster, y esto nos da la clasificación de los anestésicos locales. Podemos clasificar los anestésicos locales en tipo éster y en tipo amidas. Forma fácil de recordar cuando un anestésico local es un éster y cuando un anestésico local es una amida. Miren cómo se escribe, como todo en la farmacología. Los ésteres tienen solo una I, las amidas tienen dos I. Ejemplo, procaína, cocaína, tetracaína, benzocaína, que la benzocaína es el que está en el noraver garganta, datico. Y la amida y las amidas tienen dos I, por ejemplo, la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína. Entonces eso es como para que tengamos esa diferencia presente. ¿Pasa? Ya hablando del mecanismo de acción, que no me voy a demorar mucho, que era lo que les estaba explicando ahorita, los anestésicos locales como tal lo que hacen es inhibir a los canales de sodio dependiente de voltaje. Como tal, ellos ingresan a la célula, evitan el influjo de sodio y de esta forma inhiben el potencial de acción y por lo tanto nunca va a llegar el estímulo doloroso hacia el cerebro.
Y aquí está una tablita donde está hablando de los diferentes PK que tienen varios anestésicos locales. Datos importantes sobre los anestésicos locales tipo éster y tipo amidas. El primero es que los ésteres se metabolizan por las carboxilesterasas, las cuales se encuentran en sangre, pero no se encuentran en el líquido cefalorraquídeo. Mientras que los anestésicos tipo amida se metabolizan mediante el sistema P450 y es por eso que los pacientes que tienen insuficiencia hepática y le aplicamos algún anestésico local, disminuye el clearance de este, entonces va a tener mayor concentración por más tiempo. Otra cosa importante, ¿cuáles anestésicos locales tienen mayor probabilidad de generar alergias? Los tipo éster. ¿Por qué? Porque ellos se degradan en un bioproducto llamado PAVA, que es el ácido paraminobenzoico, el cual abunda en el cuerpo, mientras que los anestésicos tipo amida no se degradan en un bioproducto y por lo tanto las reacciones alérgicas en estos son menos frecuentes. Listo, ahora sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Bueno, voy a pasar así como si fuera como la muerte por aquí pasando para ver a quién le pregunto. Bueno, pero entonces, con la anestesia raquídea, como tal lo que queremos es buscar algún bloqueo a nivel de algún dermatoma. Entonces, para cada cirugía existe un bloqueo que deseamos llegar y es por eso que de pronto no es la misma dosis que utilizamos para una cesárea que la que vamos a utilizar para otro tipo de procedimientos. Para una cesárea o para cirugías abdominales superiores buscamos llegar a un nivel de T4, mientras que para otro tipo de cirugías buscamos llegar a un nivel más bajo, ¿verdad? Y es por esto que también existen otras técnicas y que nos va a cambiar el posicionamiento del paciente para poder adquirir dichos niveles. Pasa a la siguiente. Indicaciones de la anestesia raquídea. Primero vamos a empezar con las contraindicaciones, que es más fácil. ¿Cuál es la contraindicación absoluta en todo procedimiento de medicina? ¿Alguno? Otra. Que el paciente no quiera. En anestesia es importantísimo. Si el paciente no quiere recibir anestesia regional porque él quiere estar dormido, déjalo que esté dormido, dale una anestesia general, que eso no pasa absolutamente nada. La primera contraindicación de la anestesia raquídea es que el paciente se niegue a recibir anestesia raquídea. Hay otras contraindicaciones absolutas, como por ejemplo la inhabilidad del paciente para permanecer quieto. Yo les voy a decir algo, a mí me parece una maldad que le apliquen una anestesia raquídea a un niño que le van a hacer una apendicectomía. ¿Por qué? Porque a los niños les da mucha ansiedad la cirugía, están solos, no están con los papás. Y aparte que cuando les aplicas la anestesia raquídea, ellos no sienten el cuerpo, no sienten las piernas, y eso a ellos les da mucha ansiedad, empiezan a llorar, se ponen a gritar, y se los digo porque ya yo lo he visto, lo he vivido, cómo es un niño gritando en una cirugía pediátrica porque le van a hacer una apendicectomía y le dieron anestesia raquídea, y créanme que eso no es para nada agradable. Y más que no te deja trabajar tranquilamente. También para cirugías de miembro, también está contraindicada para infección en el sitio de punción, hipertensión endocraniana, que a la larga son las mismas contraindicaciones que tiene la punción lumbar. Hay otras contraindicaciones relativas, como es la cirugía espinal previa, que es la única que voy a hablar de eso, y eso es relativo. ¿Por qué? Porque teóricamente cuando nosotros estamos en un procedimiento quirúrgico, en nuestro postoperatorio, a medida que vamos cicatrizando, generamos tejido fibrótico, entonces el tejido fibrótico en el sitio de punción podría dificultar la técnica anestésica. Indicaciones de la anestesia raquídea, procedimientos quirúrgicos que puedan realizarse con un nivel sensorial que no sea tan profundo como la anestesia general y que no genere mayores efectos adversos en el paciente. Procedimientos de miembros inferiores, pelvis, peritoneo, abdomen y anestesia obstétrica. Otro datazo que les tiro. Nosotros somos de los pocos países que realizamos apendicectomías con anestesia raquídea, porque cuando leemos en la literatura de los estadounidenses, de los europeos, ellos recomiendan es anestesia general para la apendicectomía. En cambio, acá lo hacemos con anestesia raquídea y a la larga hemos encontrado que tiene un buen perfil de seguridad. ¿Sigue? Efectos fisiológicos de la anestesia raquídea. Pregunto, ¿quiénes han entrado a una cesárea acá? O sea, o han visto un paciente que le aplican una anestesia raquídea. Todos, ¿verdad? Casi todos. ¿Se han dado cuenta los cambios en el monitoreo que suceden cuando la paciente es sometida a la anestesia raquídea? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿La presión qué pasa? Se hipotensa. ¿La frecuencia cardíaca qué pasa a veces? Aumenta. Ok, pero si el bloqueo es muy alto, disminuye. ¿Por qué? Porque se bloquean las fibras cardioaceleradoras que se encuentran a nivel de T1 a T4. Entonces, ya ahí les dije un poquitico de los efectos fisiológicos de la anestesia raquídea. Esto no es para preocuparnos, esto no es como tal una complicación de la anestesia, es efecto de la anestesia. Con la anestesia buscamos un bloqueo simpático. Entonces resulta que en el sistema nervioso central disminuye el flujo de perfusión cerebral. ¿Cuál es la fórmula de la presión de perfusión cerebral? Nada. ¿Sobre no? No.
Presión arterial media menos la PIC, la presión intracraneana. Entonces resulta que uno de los efectos de la anestesia raquídea es que te disminuye el retorno venoso, te disminuye la precarga, te disminuye las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto la presión cae. Como cae la presión arterial, disminuye la presión arterial media, lógicamente, y eso hace que te disminuya la presión de perfusión cerebral. Es por eso que nosotros en anestesia buscamos que el paciente tenga una presión arterial media por encima de 65, que sería lo ideal. Algunos anestesiólogos dicen incluso 60, otros dicen 65. La literatura dice 65. Y también que a nivel cardiovascular predomina el tono vagal. ¿Por qué? Porque les dije que hay un bloqueo simpático, entonces como hay un bloqueo simpático, pues predomina el parasimpático y eso hace que cuando hay bloqueos muy altos el paciente, por el contrario, se hipotense y haga bradicardia, que son de difícil manejo cuando el bloqueo es muy alto. A nivel gastrointestinal se bloquean las fibras simpáticas esplácnicas que se encuentran a nivel de T6 y L1 y eso hace que haya un estado de hiperestalsis, mayor contracción intestinal y eso produce náuseas. Y a nivel renal produce retención urinaria y por eso es la importancia de que el paciente con anestesia raquídea le pongamos una sonda Foley. Además, bueno, otra cosita de la sonda Foley, que esto no tiene que ver con anestesia, pero el que le guste cirugía, una de las razones por la que se pone sonda Foley, sobre todo en procedimientos más inferiores, es porque queremos vaciar la vejiga y así evitar lesiones hacia la vejiga. Por un caso de los ginecólogos, que si no hacen eso, la vejiga se puede confundir con el útero y se la llevan, y eso es una complicación grave de una cesárea. Ahora, ¿qué factores afectan la altura del bloqueo? Hay factores que afectan por parte del medicamento, de la droga, por parte del paciente, por parte de la técnica que nosotros hacemos. ¿Pasa? Vamos a hablar uno por uno. Vamos a empezar con los de la parte del medicamento. Pregunto, ¿alguno ha visto este medicamento antes? Esta es una bupivacaína, que es la bupivacaína pesada o bupivacaína hiperbárica. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso de pesado o hiperbárico, como que no le paramos bola, no le prestamos atención a esa parte, pero en realidad es algo muy importante, y es que la varicidad es la densidad del anestésico local frente al líquido cefalorraquídeo. Entonces recordemos, como todo, hiper por arriba, hipo por abajo, iso igual. Entonces, si tengo un anestésico local que es hiperbárico, es que tiene mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo. Si es isobárico, tiene igual densidad que el líquido cefalorraquídeo, y si es hipobárico, tiene menor densidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo preparo yo un anestésico local para que sea hiperbárico o isobárico? Sencillo. Si quieres que quede hiperbárico, agrégale destroza, y para que sea hipobárico, agrégale agua destilada. Importante de la varicidad del anestésico local, que dependiendo de su varicidad, así va a ser la distribución a lo largo del cuerpo. Cuando es un anestésico local hiperbárico, se va hacia regiones declives, o sea, más a nivel caudal, mientras que cuando es un anestésico hipobárico se va más a regiones elevadas o a nivel cefálico, y cuando es isobárico, como tal, es independiente de la posición. ¿Sí? Buenos días. Bueno, como me presenté ahorita, mi nombre es Aed, presidente de segundo año de anestesia. Sobre esta parte de la varicidad quisiera agregar que acabas de mencionar que dependiendo de la varicidad, él va a ir declive con la gravedad o va a ir hacia arriba cefálico, dependiendo de eso. Eso sí es cierto, pero debes tener en cuenta las posiciones anestésicas del paciente. Es decir, si yo tengo un paciente el cual le voy a colocar, digamos, en Trendelenburg, eso me va a hacer que... exacto, ahí está. Eso también influye en hacia dónde se va el anestesiólogo local, porque dependiendo del tipo de anestesia, del tipo de anestesia que yo tenga, si es hiperbárico o isobárico, esos cambios pueden afectar su movimiento, ¿ok? Es como lo que quería agregar. Listo, gracias, bueno, quedó claro lo de la varicidad. Sí. ¿Qué es varicidad? Ah, pero tú eres anestesióloga, eso no aplica. No, mentira, Andrea, molestándote. Otros factores que afectan la altura del bloqueo, la dosis, y a la larga la dosis depende del volumen y de la concentración, porque la fórmula de dosis es igual a volumen por concentración. Eso quiere decir que si aumento el volumen, aumenta la dosis. Si aumento la concentración, aumenta la dosis, y eso también va a afectar el nivel del bloqueo que nosotros vamos a llegar. Y hay otros factores como el anestésico que utilizamos, que teóricamente no debería interferir en el nivel de bloqueo. Y además que si le podemos agregar otros medicamentos como los opioides que permitirían aumentar la distribución del anestésico local. Aquí está lo que mencionaba el doctor de los cambios posturales de Trendelenburg y antitrendelenburg. Trendelenburg, la cabeza hacia abajo; antitrendelenburg, la cabeza hacia arriba, y así me lo aprendí y así quedó. O sea, no me lo aprendí de otra forma y me cuesta, a veces me confundo en... Total,
Si uno pone el paciente Trendelenburg, el anestésico, ¿para dónde creen que se va? Para la cabeza, o sea, depende de la varicidad. Y si, por ejemplo, es una bupivacaína pesada, que es el hiperbárico, ok, y el antitrendelenburg es lo opuesto, va más regiones declives. Hay una posición que no tengo la foto acá y que me estaba acordando camino acá que se me olvidó ponerla, y es la posición en silla de montar. Es una postura en la cual buscamos que el anestésico llegue más hacia la región perineal, y de esta forma se realizan procedimientos como por ejemplo las colposcopias, que no queremos que el paciente quede 100% bloqueado, sino que más bien queremos es que bloquee una zona en específico. Y las hemorroides también. Como tal se pone el paciente en una posición semisentada, ¿sí es? Sentado. Ok, perfecto. La idea es de la posición de silla de montar. La idea de la posición de montar es que tú colocas el anestésico local, la anestesia local, dejas al paciente sentado aproximadamente 2 a 3 minutos, y así el anestésico va a actuar y se va a concentrar en toda la zona pélvica. Es decir, tú dejas que el medicamento actúe, tenga su latencia, así como está el paciente, y como es hiperbárico, pesa, se va a quedar en ese solo lugar. Entonces, cuando pasa la otra imagen, en estas posiciones hay que tener en cuenta otras variaciones anatómicas. Tenemos otras variaciones, por ejemplo, de tipo de cirugía que vayamos a hacer. Si tenemos un medicamento hiperbárico y tenemos en cuenta que este medicamento hiperbárico nos va a causar todos los efectos secundarios, vasodilatación, hipotensión y todo eso, pero vamos a realizar una cirugía en el pie derecho o en el dedo chiquito del pie derecho, pues no tenemos por qué acostar al paciente completamente, sino que podemos optar por una posición que sea de cúbito lateral sobre la pierna que se va a efectuar. Y como tenemos un anestésico hiperbárico, ese anestésico ya sabemos que va a actuar declive con la gravedad. Si yo coloco al paciente así y hacia acá sobre la pierna que voy a actuar, va a actuar solamente en ese lugar. Entonces yo podría utilizar una menos cantidad de anestésico local, evitar cambios fisiológicos en el paciente y darle una anestesia adecuada al paciente. Entonces es como tener en cuenta todas las variaciones de estas posiciones y poder saber y poder, digamos, que jugar con respecto a las posiciones, la cirugía que se va a realizar y también con los efectos hemodinámicos. Recordemos que a mayor cantidad de anestésico local, mayor cantidad de efectos hemodinámicos voy a tener, porque voy a aumentar la concentración y voy a aumentar el volumen de anestésico que voy a utilizar. O sea, que a la larga vemos que anestesia es una especialidad que es mucho de lógica, o sea, como de ponerle lógica a las cosas. Entonces, eso también es una ventaja con respecto, por ejemplo, a medicina interna, que no funciona tan así como anestesia, esa parte. Otros factores que afectan la altura del bloqueo es la presión intraabdominal, ya que cuando haya un aumento de la presión intraabdominal disminuye el espacio subaracnoideo y por lo tanto permite mayor difusión del anestésico y mayor nivel. Por ejemplo, ¿en qué casos aumenta la presión intraabdominal? En la obesidad, en la citis y en el embarazo. Son como unas situaciones como claras que sabemos donde hay un aumento de la presión intraabdominal. Para la selección del anestésico local existen diferentes tablas, ya son dosis que están estandarizadas. No voy a detenerme mucho acá porque eso ya sería más como tocar tema de la especialidad en sí, como de la residencia. Y aquí están los diferentes anestésicos locales que se usan. En lo personal solo he visto bupivacaína, no sé si de pronto acá también utilizan otro. ¿Listo? En Colombia solo hay 2 anestésicos, la lidocaína y la bupivacaína. En el mundo existen los demás. Okay. Pero aquí solamente hay lidocaína y bupivacaína. Nunca más has visto esos dos, porque nada más existen en Colombia. O sea, los medicamentos en el mundo están controlados por unas federaciones. Nosotros dependemos de la Federación Americana de Drogas, FDA. La europea de otra federación. Además existen los problemas de competencias entre laboratorios y en Colombia los anestésicos locales solamente un laboratorio es el autorizado para traer. Nada más verán esos dos, lidocaína y bupivacaína. Ok, y a raíz de eso es que vamos a hacer el cuadro comparativo de la lidocaína y de la bupivacaína. Gina, ¿qué dice abajo al final donde dice toxicidad? Tiene gafas. O sea, hay de toxicidad, está hablando que la lidocaína es neurotóxico y la bupivacaína es cardiotóxico. Listo, eso es importante que lo sepamos, que es una pregunta que hacen mucho en anestesiología. ¿Qué pasa con la bupivacaína? La bupivacaína es más cardiotóxica, la lidocaína es más neurotóxica y eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos un poquitico de las complicaciones de la anestesia raquídea.
De manera comparativa, la lidocaína tiene un efecto más rápido que la bupivacaína y también dura un poquitico menos. La lidocaína dura alrededor de 90 a 120 minutos, mientras que la bupivacaína alrededor de 180 a 210 minutos. Y lo que les mencionaba de la toxicidad. Listo, next. También le podemos agregar opioides cuando vamos a realizar la anestesia raquídea para también generar cierto grado de analgesia. Existen opioides que son hidrofílicos y lipofílicos. El ejemplo clásico del hidrofílico es la morfina, que siempre vamos a tratar de aplicar una dosis mínima efectiva, que por ejemplo aquí encontré en la Miller de anestesia que ellos recomiendan aplicar 100 microgramos de morfina en caso de cesáreas. Y también está el fentanilo, que serían ya de los lipofílicos, pero no vamos a enfrascarnos ahí. Siguiente. Listo. Ahora, ¿cómo aplicamos la anestesia raquídea? Bajo la mnemotecnia de las 4P. Preparación, posición, proyección y punción. ¿Cómo? ¿Cómo son las 4P? Es importante que siempre estén preparados para el peor escenario posible. Ustedes no saben qué paciente que le van a aplicar una anestesia raquídea hace depresión respiratoria y toca intubarlo. No saben qué paciente puede hacer una reacción alérgica, no saben qué paciente puede entrar en paro, porque lastimosamente ninguno de nosotros tenemos una bolita de cristal como para saber quién se complica y quién no se complica. Y usualmente el que pensamos que menos se va a complicar es el que más se complica. Entonces, tenemos que también tener los consentimientos informados. El paciente tiene que estar informado de qué es lo que le vamos a realizar. No es simplemente llegar allá y listo, puyarle la espalda al paciente, porque eso no es así. Toca hablar con el paciente, decirle, mira, vamos a hacer esto, lo otro, por favor, colabóranos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando uno va más amable al paciente, las cosas salen mejor. No sé, como milagrosamente, ¿verdad? Que va con una mala actitud, siempre le salen las cosas mal. También tener a la mano un equipo de reanimación, tener monitorizado al paciente, los materiales y la selección de la aguja espinal, que eso más adelante lo vamos a hablar, y vamos a hablar de los diferentes tipos de agujas espinales que existen. La posición del paciente es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar la técnica. Debemos determinar qué posición vamos a usar y además tenemos que explicarle al paciente cómo va a posicionarse, porque no es nada más decir, listo, siéntate dándome la espalda, pero cómo tiene que poner los hombros, cómo va la espalda. Entonces son como esas cositas importantes, y siempre pedir ayuda, tener a alguien que lo esté ayudando para mantener la posición. Y ya para determinar la proyección y la punción debemos determinar dónde vamos a realizar la punción. Para esto está la línea de Tuffier, que la vamos a hablar más adelante. Tenemos que posicionar e insertar la aguja espinal, luego vamos a tener una sensación de pérdida de resistencia, o por el contrario sentimos que chocamos con algo y tenemos que salir un poquitico más e ir un poquitico más cefálico o mover un poquitico más la aguja hasta que sintamos esa pérdida de cambio de resistencia. Quitamos el estilete, miramos la salida de líquido cefalorraquídeo y luego aspiramos y liberamos el anestésico local, quitamos la aguja al paciente que se acueste. Listo. Siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacer una anestesia raquídea? Como el kit básico, como el salvavidas, unos guantes estériles, un paquete de compresas, clorexidina, alcohol, una jeringa, sobre todo esas de 5 cc está bien, una aguja espinal y el anestésico local que vamos a utilizar, y de pronto algún otro coadyuvante que deseemos utilizar, pero esto es como lo básico para realizar una anestesia raquídea. Es muy importante esta parte de acá de la... ¿Pasa? Es muy importante esta parte de la asepsia y la antisepsia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer errores. Por ejemplo, si nosotros vamos sin tapabocas, resulta que nosotros podemos transmitir los gérmenes que tenemos en la boca hacia el sitio de la punción. Uno de los principales gérmenes que está en la boca es el Streptococcus viridans. ¿Qué pasa con el Streptococcus viridans? Que cuando nosotros no tenemos esas medidas, nosotros estamos sin tapaboca ahí poniendo la anestesia y nosotros infectamos al paciente con Streptococcus viridans, puede ocasionarle una meningitis bacteriana postpunción, y que, por si no lo saben, la mortalidad de esta es del 30% incluso con el esquema antibiótico instaurado. Entonces es muy importante que siempre tengamos esas medidas de bioseguridad presentes, aplicar alcohol y clorexidina, que es lo que se ha demostrado que es lo más eficaz para poder generar una sepsia antisepsia adecuada, esperar que la clorexidina seque, porque la clorexidina es neurotóxica, y ya luego después ahí sí procedemos. Siguiente. Tenemos que monitorizar al paciente, tener el acceso venoso periférico, tener un monitor donde tengamos un electro en tiempo real, la frecuencia cardíaca, la saturación y la presión arterial, que eso es básico, y siempre tenerlo presente. Recuerden que el trabajo del anestesiólogo es mantener al paciente vivo durante la cirugía. Entonces, si no tenemos esto, ¿cómo vamos a saber cómo está el paciente?
No, y o sea, yo recuerdo un profesor que siempre decía que existe un anestesiólogo en el quirófano porque tiene que haber mínimo un médico ahí. Entonces, se las dejo ahí como a ustedes, como a discreción. Listo, de las agujas espinales, para la selección de la aguja espinal, existen agujas traumáticas y agujas atraumáticas. Las agujas traumáticas son aquellas que tienen una punta biselada, que ellas lo que hacen es que cortan las capas de la duramadre. Y ahí está la Pitkin y la Quincke-Babcock. Mientras que las atraumáticas, que son las que más se usan, tienen una punta cónica con perfil redondeado. Ellas no cortan las fibras, sino que las separan. Y está la Whittrake y la Sprott. Aquí les voy a hacer una pregunta, así que presten atención. Esta es la lesión o el corte que genera en la dura madre cuando utilizamos una aguja de punta biselada y una aguja de punta cónica. Esto adquiere mucha importancia para la cefalea pospunción, porque resulta que en la cefalea pospunción, debido a un defecto que se genera en la dura madre posterior a la punción, ahí empieza a liberar líquido cefalorraquídeo, y cuando libera líquido cefalorraquídeo, eso lo que hace es que tracciona las meninges y como tal genera el dolor de cabeza. Pregunto, ¿cuál de las dos tiene más probabilidad de generar dolor de cabeza y que no respondan los que ya pasaron por anestesia? ¿Por qué? Resulta que no, es la biselada. ¿Por qué? Porque cuando tienen este defecto tan grande se genera un tapón edematoso y genera una reacción inflamatoria casi que inmediata. Entonces este defecto se cierra rápido, pero este no genera tapón edematoso. Este queda así, se demora mucho más en cerrar y por ahí tiene mayor probabilidad que haga fuga de líquido cefalorraquídeo y que por lo tanto genere cefalea pospunción. Listo, siguiente. Existen diferentes... Dale atrás, más atrás. Ahí. Anteriormente mencionaban esto de traumáticas y atraumáticas porque se creía que las fibras de la dura madre estaban longitudinales, ¿cierto? Tú lo mencionaste. Actualmente se está hablando de que las fibras de la dura madre están repartidas de manera irregular, con lo cual ha cambiado un poquito el término de atraumáticas o traumáticas. ¿Por qué? Porque como tú mostraste en la otra imagen, las que generan trauma realmente son las que tienen punta de lápiz, que se llaman atraumáticas, pero eso era antes, cuando se pensaba que no la rompían. Pero ahora que hay estudios nuevos con imágenes que son imágenes de ultracelulares, microcelulares, donde muestran la lesión, yo tengo un artículo que te lo voy a pasar ahorita, muestran la lesión que producen la Whittrake o la Sprotte, se dan cuenta que realmente estas son las que generan un trauma, y a mayor trauma que generen, como tú lo mencionaste muy bien, van a generar mayor reacción inflamatoria. Entonces, ese término de traumática te podría confundir o los podría confundir a todos, porque eso ya cambió, eso ya no se dice así. De hecho, yo no puedo decir que la biselada es traumática porque realmente causa menos trauma. Y hablan es del trauma que genera en la dura madre. Entonces, como para tener en cuenta, si algún día encuentran un artículo reciente que dice que la Whittrake es traumática o que la Quincke es atraumática, también está bien. Lo que tienen que tener en cuenta y tener la importancia es cómo, qué efectos generan estas agujas en la dura madre, cómo la rompen y cómo se cicatrizan, como lo ha mencionado el compañero. Es como la aclaración que quiero que tengan cuando vayan a leer eso, si algún día lo van a leer. Gracias. Listo, siguiente. Y que las agujas espinales tienen diferentes calibres, que se miden en gauge y que, pues, a mayor sea el número, el calibre es menor. Y teóricamente también disminuye, bueno, no teóricamente, sí disminuye la incidencia de cefalea pospunción, que por ejemplo las que tienen menor calibre, la incidencia es teóricamente hasta del 2%. Sin embargo, ahí entramos en un dilema porque uno diría, bueno, todo el mundo vamos a poner la anestesia con una de 29 y listo, ya no pasa nada. El problema es que como es tan pequeña, a veces observar la salida de líquido cefalorraquídeo es muy difícil y también incluso aplicar el anestésico local se vuelve muy difícil y por eso es que esas agujas no siempre se usan. Pero ya sabemos que cuando una aguja es muy gruesa, tiene un calibre muy grande, eso tenlo por seguro que le va a generar cefalea pospunción al paciente y eso es horrible. No sé si alguno aquí ha visto una cefalea pospunción en la urgencia. Listo. Y otra vez vamos a volver a repetir lo de las capas que atravesamos cuando vamos a hacer una anestesia raquídea. ¿Cuáles son? Piel, tejido celular subcutáneo, espacio supraespinoso, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo o de Baul, la dura madre, la aracnoides y el espacio subaracnoideo. ¿Quedó claro? Listo. ¿Vieron?
O sea, yo les digo, pero yo sé que se les va a olvidar. Eso tienen que repetirlo todos los días. O sea, cuando se despierten, lo primero que tienen que decir, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, dura madre. Sí, es que se les olvida. Entonces después uno le pregunta y uno queda como... Listo, dale. Les dije lo de la posición, que existen diferentes tipos de posición para aplicar la anestesia raquídea. Está la posición lateral, la posición sentado y la posición en navaja, que esa no voy a hablar mucho porque no conseguí mucha información y tampoco quise darme mala vida. Aquí hay un ejemplo de por qué es importante posicionar de manera correcta al paciente, y es que miren que aquí hay un paciente que está incorrectamente posicionado, entonces miren los espacios cómo están cerrados. O sea, traten ustedes de meter una aguja por ahí, que van a darse cuenta que eso es una tarea casi que imposible. Comparado con el paciente que está bien posicionado, miren cómo están abiertos los espacios intervertebrales, y ahí sí es mucho más fácil introducir la aguja en esa zona. ¿Dónde la vas a introducir? Ahora más adelante tengo la imagen de la línea de Duffier y todo eso. Lo de la posición, lo que les estaba mencionando, tenemos que explicarle al paciente cómo se va a posicionar. Lo que dice la literatura de la forma correcta de la posición sentada es que el paciente va a tener los pies en un banco o en una silla, las piernas sobre el borde de la camilla, los hombros abajo, que saque la espalda, que encorve la espalda, y lo ideal sería tener incluso una almohada entre los brazos y el tronco del paciente. Ustedes les van a pedir al ayudante que les mantenga esta posición del paciente con los brazos hacia abajo, con los brazos caídos, con los hombros caídos, perdón, y tampoco que el paciente ni esté muy para allá, o sea, que no se nos esté cayendo encima el paciente, ni que el paciente esté para el otro lado, o sea, como tratar de tener al paciente en un punto medio para poder aplicar de manera correcta la anestesia. En la posición lateral, en realidad es un poquitico más fácil, y dicen que la posición lateral es más fácil, no sé, lo personal no tengo ni la menor idea, pero la posición lateral simplemente, y les voy a decir cómo le tendrían que explicar al paciente que se ponga en la posición lateral: acuéstate de medio lado, las rodillas hacia la barriga y el mentón hacia el pecho. Y esa es la forma más fácil en la que ustedes le pueden explicar a un paciente que se ponga de medio lado para realizar una punción lumbar o una anestesia raquídea. Y le piden al ayudante que les mantenga esa posición. Y la otra, que es la de navaja, que les dije que no iba a hablar de esa. Listo, siguiente. Bueno, ya terminamos la P de preparación, la P de posición. Ahora vamos a proyección y punción. Tenemos que proyectarnos a cómo vamos a aplicar o cómo vamos a puncionar al paciente. Para eso existe la línea de Duffier, que es una línea que últimamente se ha demostrado que no es como tan certera como nosotros creíamos, sobre todo por estudios guiados por ecografía, pero que todavía tiene bastante validez y es la que se usa en la práctica diaria para nosotros poder saber dónde vamos a aplicar la anestesia. La línea de Duffier es una línea imaginaria entre las crestas ilíacas posteriores en el borde superior de estas y la línea mediana vertebral. Entonces, la línea de Duffier como tal te deja es a nivel de L4. Entonces, si tú te vas un poquitico más arriba, quedas en el espacio entre L3 y L4, y si te vas un poquitico hacia abajo, quedas entre el espacio L4 y L5, que en esos espacios es donde vas a introducir la aguja, porque lógicamente no vas a golpear hueso porque no vas a introducir nada, no vas a llegar a ningún espacio. Tienes que buscar los espacios que se encuentran entre las vértebras, los espacios intervertebrales, como a nivel de L4, L5 o L3, L2. No buscamos espacios muy altos. ¿Por qué? Porque podemos lesionar la médula, y aquí en esta zona pues evitamos eso porque el cono medular llega más o menos hasta L2, L1, y ahí empiezan las fibras o la cola de caballo, y de esa forma evitaríamos la lesión de la médula espinal. Por eso es que se dan cuenta que en la anestesia raquídea uno no se va por allá arriba por la espalda, sino que uno busca siempre un poquitico más abajo para evitar esa lesión de la médula espinal y generar alguna de las complicaciones que más adelante lo vamos a hablar. También cómo pueden introducir la aguja, que aquí era lo que preguntaba la doctora. Miren que entra aquí en este espacio que es el espacio intervertebral. Existen dos formas de introducir la aguja, una forma en línea media o mediana, y para mediana con un ángulo de alrededor de 10 a 15 grados, pero para no complicarnos la vida, mediana, y de ahí vamos jugando y la aguja se introduce de manera cefálica, pero tampoco tan cefálico que te vaya a golpear con el otro espacio vertebral que está arriba. Y como les decía, si ustedes no sienten el cambio de resistencia, que ahora vamos a ver un video de eso, lo que debemos hacer es sacar un poquitico la aguja, sacamos la aguja y nos vamos un poquitico más hacia arriba, o dependiendo de cómo veamos la situación. Luego, después ya palpamos el espacio. Después de palpar el espacio y determinarlo, ya vamos a realizar todas las técnicas de asepsia, antisepsia. Eso que hicieron ahorita lo tuvieron que haber hecho con guantes o por lo menos con las manos limpias, para que luego después se pongan sus guantes, preparen su campito quirúrgico
le pidan al ayudante que eche alcohol y que eche clorhexidina en las compresas y de esa forma limpiamos la espalda del paciente, esperamos que seque, limpiamos siempre de adentro hacia afuera y en forma como circular, y ya luego después de eso cargamos los medicamentos, cargamos la bupivacaína pesada, que es esta que vemos acá, la cargamos en esta jeringa, luego sigue, luego vamos a volver a palpar el espacio para confirmar dónde vamos a introducir la aguja. Luego de eso vamos a introducir la aguja, tratemos siempre de ir un poquitico cefálico, pero no tan cefálico. Vamos a sentir el cambio de resistencia, inmediatamente sentimos el cambio de resistencia, regrésate un poquitico. Retiramos el estilete, que es este, y vamos a ver cómo sale el líquido cefalorraquídeo aquí por la cámara del espinocano. Apenas salga la... En esa parte, cuando uno va a leer libros de literatura sobre esta anestesia, te mencionan que hay una pinza. Tú aquí has visto muchas veces cómo hacemos la asepsia y la antisepsia y la hacemos con la mano. Y muchas veces nos cambiamos los guantes. En cualquier parte del mundo, fuera de Colombia, porque Colombia hace parte como del rinconcito del mundo, se hace con pinza. De hecho, en Bogotá lo hacen con pinza, en Bucaramanga lo hacen con pinza. Tú limpias con una pincita quirúrgica o una que te pasa la enfermera, limpias así, no tocas al paciente cuando estás limpiando. Y después de eso te cambian los guantes. Y después de... Existe un kit para hacer todo eso. Exacto. Pero es bueno saber que existe, que existe de esa manera. Exacto. No, y también es importante que cuando se van a poner los guantes se quiten el smartwatch, se quiten todos los accesorios que tengan, porque eso puede ser fuente de contaminación. Y ya toca decir smartwatch porque ya casi nadie usa, ahora nadie usa reloj, sino todo el mundo usa smartwatch, entonces ya toca decirlo de esa forma. Y ahora sí sigue. Ajá, luego lo que les decía, apenas vemos la salida del líquido cefalorraquídeo, vamos a enroscar nuestra aguja donde habíamos cargado previamente medicamento, aspiramos un poquito. De hecho hay un libro que es este, donde saqué todas las imágenes, que es un atlas de anatomía, de anestesiología regional, que es la Browns, que ellos dicen que una forma más sencilla para poder hacer el aspirado, para comprobar si de verdad estamos en el espacio donde queremos estar, no es jalar así como lo hacemos clásicamente, sino como si estuviéramos como enroscando. No lo he hecho, algún día no sé si alguno lo probará y me dirá si eso es así, pero yo siempre he visto que uno aspira como siempre a uno le han enseñado en toda la vida. Y algo importante, y es que cuando hacen eso, ese aspirado, van a ver un cambio en la densidad del anestésico local en la aguja, van a ver que se vuelve como un poquitico turbio, como algo turbulento. Ahí saben que están en líquido cefalorraquídeo y luego van infundiendo el anestésico. El anestésico local no se pasa así a chorro, no se pasa rápido, eso toca pasarlo lento. La Miller de anestesia, ellos hablan que toca pasarlo a una velocidad de 0.2 cc por segundo. Ahora, si lo pasamos a esa velocidad de 0.2 cc por segundo, para una cesárea usamos una dosis de alrededor de 12.5 miligramos de bupivacaína pesada. Eso quiere decir que para infundir una bupivacaína pesada en una cesárea se deberían demorar alrededor de 12.5 segundos. Tal datico. Y ahora, la pregunta del millón es, listo, hicimos eso, ¿y cómo sabemos si le pegó la anestesia o no? Porque ese es como el miedo que da, porque listo, uno pone eso y uno dice, ¿será que pegó o no pegó? Para eso está esta escala, que es la escala de Bromach. La escala de Bromach es una escala que mide el grado de bloqueo de acuerdo a la movilidad que existe en los miembros inferiores. Entonces, si tienes libre circulación de las piernas y de los pies, como nosotros ahora mismo podemos mover las piernas sin ningún problema, no está bloqueado. Eso ahí no ha pegado todavía hay que esperar un ratico, ya uno empieza como a apretar a ver si de verdad está pegando o no la anestesia. Luego viene el grado 2, que el paciente apenas es capaz de flexionar las rodillas, pero todavía puede mover los pies. Ahí el bloqueo se dice que es parcial, hay un 33%. Luego, grado 3, ya el paciente no es capaz de flexionar las rodillas, pero todavía puede mover los pies. Y ahí el bloqueo es casi completo, un 66%. Y por último, cuando es grado 4, el paciente ya no puede mover ni las piernas ni los pies, y ahí es cuando descansamos y nos dimos cuenta que sí pegó el bloqueo. Complicaciones, ya esta es la última diapositiva, ya después vienen los videos, así que 44 minutos, pensé que me iba a demorar más. Pero bueno, las complicaciones. La principal complicación y la clásica que le he mencionado a lo largo de la charla es la cefalea pospunción. De eso más adelante, otro día, ya vamos a hablar como con más detalle de la cefalea pospunción y toda su fisiopatología, tratamiento, todo eso. El hematoma espinal epidural, que es una urgencia neuroquirúrgica, ese es un paciente con el que tienes que correr rápidamente, que es aquel paciente que empieza a tener un deterioro del sistema nervioso central, un deterioro neurológico, posterior a la recuperación
de la anestesia raquídea, y esa, como les había mencionado, es una urgencia neuroquirúrgica que tiene que tratarse con descompresión de manera inmediata. De igual manera, no es tan frecuente, gracias a Dios es raro, no todo paciente que se le aplica anestesia raquídea va a ser un hematoma espinal epidural. Otra complicación que tampoco es frecuente, pero que tenemos que estar preparados para ella, es la parada cardíaca. No saben qué paciente va a hacer paro, no saben qué paciente va a hacer de pronto una reacción incluso anafiláctica hacia un anestésico local, entonces tenemos que estar pilas con todo eso. Les digo algo importante que se me había pasado en la parte de la fisiología, en la parte del sistema respiratorio, y es que a nivel respiratorio disminuyen algunos volúmenes, como por ejemplo el volumen de reserva expiratoria, y eso sucede no porque el anestésico afecte el diafragma, que es algo que quiero como que se lleven de esta charla, porque el anestésico no te va a paralizar el diafragma. El anestésico local lo que hace es que paraliza los músculos abdominales necesarios para la respiración, y eso lo que hace es que te disminuye algunos volúmenes respiratorios. Cuando un paciente que está con un anestésico local hace depresión del sistema nervioso central, eso se da más que por parálisis que del frénico, del diafragma, que no tiene nada que ver, es por hipoperfusión de los centros respiratorios. Eso es como para que lo tengan en cuenta de por qué el paciente con anestesia raquídea puede hacerme una depresión respiratoria, es por hipoperfusión de los centros respiratorios. También está el síndrome neurotóxico de cola de caballo, que se da ya sobre todo cuando hay lesión de la médula, que se ve, por ejemplo, en el paciente que tiene, refieren como una hemiparesis, como plejías o disminución de la sensibilidad a nivel de la región perianal, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. La meningitis o el absceso epidural, que es lo que les mencioné con la importancia de la sepsia y la antisepsia. No queremos que ningún paciente vaya a hacer una meningitis bacteriana pospunción, porque ya saben que la mortalidad aumenta hasta el 30% incluso con el antibiótico instaurado. Y estamos hablando de estudios realizados en Estados Unidos. Acá en Colombia esa cifra tiene que ser muchísimo más alta que allá en Estados Unidos. También una complicación es un bloqueo alto, que les mencionaba, que se bloquean las fibras cardioaceleradoras que se encuentran a nivel de T1, T4, y por lo tanto predomina el tono vagal y el paciente hace hipotensión más bradicardia, que sería lo opuesto, porque si estamos en un paciente hipotenso lo que esperamos es que haga una taquicardia refleja. Bueno, como está bloqueando todo de la parte simpática y predomina el tono vagal, eso no va a suceder de esa forma. Y lo otro es la toxicidad por anestésicos locales, que recuerden que les había hablado de la neurotoxicidad y de la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad se divide en 3 fases. La primera fase es un paciente que está hipertenso taquicárdico, que es como lo opuesto a todo lo que le hemos hablado acá. Después el paciente empieza a hipotensarse, hay depresión, hay lesión en los cardiomiocitos, para que posteriormente en la fase 3 el paciente hace una hipotensión severa y hace asistolia o arritmias. Y la neurotoxicidad se divide en 2 fases, una fase excitatoria y una fase de depresión. En la primera fase, la fase excitatoria, el paciente va a empezar a decir que siente un sabor metálico, que siente como debilidad en la cara, debilidad en la lengua. Después el paciente empieza a agitarse, puede convulsionar, puede tener cierto grado de confusión, y luego en la fase de depresión el paciente hace depresión respiratoria y les puede terminar en coma al paciente, o incluso en parada como tal, en parada cardíaca. Y hasta ahí llega como lo que les voy a hablar, y ahora les muestro los videos y ya con eso terminamos la charla. Voy a hacer un poquito de resumen de todo para que sea un poco más Amén. bueno, sí, más ameno, para que quede como más claro. Bueno, aquí empezando por la frase que él inició con la de Serena Williams, yo les recuerdo que todo proceso científico tiene siempre error, acierto, ¿ok? En eso se basa toda la ciencia, medicina y no medicina. Los investigadores, todo el mundo es en eso. Por eso es que dice la gente, ay, pero los médicos se equivocan, dicen una cosa, después dicen otra. Normal. Tiene que ser así, porque estamos, ¿qué? Haciendo ciencia. Error, acierto. ¿Ok? Entonces, ¿se equivocan? Sí. Nos tenemos que equivocar para poder acertar. ¿Ya? Entonces, mejor esta frase, error, acierto, es ciencia. Entonces, tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Bueno, lo otro, cuando nosotros estamos haciendo aquí la anestesia, que es el tema de él y que digo para ustedes es importante para saber lo de la punción lumbar, recordar que los nervios raquídeos tienen 2 componentes, sensitivo, motor.
Bien, entonces por eso la anestesia hace tanto el bloqueo sensitivo como el motor. Y que aquí a nivel del raquis también tenemos el sistema simpático y parasimpático que llega ahí. Por eso nosotros producimos ese bloqueo que se produce con todas estas intervenciones, tanto de el simpático como el parasimpático, porque anatómicamente están ahí. Bien, bueno, muy bien la charla, pero lo importante también es saber qué vas a hacer cuando te produce esta toxicidad. ¿Qué debes, con qué vas a tratar y qué hay ahí? Entonces... Yo dije que eso lo iba como a tocar en otra charla, porque es que si no, imagínese... No, muy rápido, muy sencillo. Creo que las cosas entre más sencillas, más profundas deben ser más sencillas. ¿Ya? Entonces, cuando hay una toxicidad, de entrada lo que hay que ver es qué le está pasando al paciente. Si realmente es por la toxicidad del anestésico y cuándo se va a dar, cuando te pasas de la dosis, que has utilizado una mayor concentración o un mayor volumen, o cuando ese paso ha sido inadvertido y ha pasado muy rápidamente a la circulación, así sea con poca dosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Tratamiento sintomático de acuerdo a lo que tenga el paciente en ese momento. Si es un problema del sistema nervioso, que tengo mareo, que tengo tal cosa, prepárate porque va a producir convulsiones. Entonces utiliza ¿qué? Benzodiazepinas. Exactamente. Antes de que te convulsiones. Cuando ya te convulsionó, bueno, mayor dosis de anticonvulsivantes, como tal. Si ya es un problema de hipotensión, entonces utiliza medicamentos que te vayan a subir la presión. Exactamente. Si hay un colapso cardiovascular, entonces ahí sí, vasopresores, reanimación y estas cosas, ¿verdad? Y ahora ya el tratamiento específico, ya se habla de lípidos intravenosos. ¿Por qué? Porque el componente de los anestésicos locales tienen un polo hidrofílico y un polo lipofílico. Entonces, eso es lo que hace el... Exactamente. Muy bien. El anestésico... La solución o digamos el antídoto de esto se llama intralipid, es la parte digamos comercial del nombre, se llama intralipid o emulsión lipídica al 20%, que lo podemos encontrar incluso en los alimentos que le dan a los pacientes acá, si no lo tienes, parenteral de los pacientes. Emulsión lipídica al 20%, pasas esa vaina y eso absorbe, digamos que hace que el anestésico local se una a la parte lipídica, a la grasa y se elimina por sus diferentes... Esto es como por agregarte así nada más. Vamos a poner el videito. Hay una cosita que se me olvidó decirles de un medicamento y es la efedrina. Se recomienda que para el bloqueo alto, dicen que la efedrina sería mejor, sin embargo pasa algo, y es que en las cesáreas no se recomienda el uso de efedrina porque la efedrina atraviesa barrera fetoplacentaria y puede ocasionarles acidosis fetal, o sea, hipoxia perinatal. Entonces tenemos que tener cuidado con la efedrina ahí, y se ha demostrado que la etilefrina, por el contrario, tiene un perfil de seguridad bueno en el caso de las embarazadas. Listo. Ahora sí, los videos.